Hola, hola a todos. Bendiciones, saludos, un abrazo a la distancia. Aquí nuevamente para compartir la segunda parte de el estudio que iniciamos acerca de la influencia del gnosticismo en la iglesia contemporánea o en la iglesia de hoy. Y uso el término iglesia para poder entendernos todos. ¿Ok? Saludamos a todas las personas que se están conectando y a todas las que se van a conectar. Bien, ah, dijimos que pues el estudio que estamos realizando es a modo introductorio. A modo introductorio no estamos planteando necesariamente algo profundo, aun cuando sí tiene, ¿verdad? Sí tiene, sí tiene profundidad en un sentido. Pero nuestra idea y nuestra intención no es profundizar en los conceptos gnósticos, ¿verdad? Porque a lo mejor alguien accesa y espera algo más en relación a quiénes eran los gnósticos, qué creían, etcétera. Y aun cuando dimos la semana pasada algunas pinceladas y hoy daremos algunas otras, pero la idea no es profundizar en eso. Pero sí señalar algunos de los conceptos que ellos han manejado con la intención de identificar cómo influyó el gnosticismo segundo, tercero y cuarto siglo, cómo influyó en lo que hemos llamado la iglesia y cómo hoy esto genera una serie de inconsistencias con, con el sentido original, la esencia de la Torá y su propósito, cómo ha afectado también en una buena medida la dinámica de la iglesia, y vamos a hablar un poco de eso. Y también cómo ha influido en muchas de las traducciones bíblicas. Entonces, por ejemplo, hemos aceptado conceptos como vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, cantar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, que realmente no obedecen a un pensamiento hebreo, sino es la influencia la influencia del pensamiento gnóstico, ¿verdad? Pablo nunca dijo vivir o caminar en el Espíritu. Lo que Pablo sí habló es de caminar en la Torá. Lo que Pablo sí habló es de la integralidad del ser y de cómo cuando Dios se manifiesta afecta tu ser integral y cómo tu ser integral debe manifestar la vida de Dios. Entonces, este y otros pensamientos pues son los que han influido. Entonces, ¿qué queremos? Primero, y siempre lo digo, buscamos atacar el sistema, no atacar personas, ¿verdad? Atacamos el sistema religioso que nos ha arropado por más de 2000 años y nos ha limitado realmente a nosotros como el pueblo de Dios, ha limitado nuestro potencial, nos ha castrado espiritualmente y ha generado pues una distorsión en la espiritualidad. Entonces, ¿qué podríamos decir? Nuestra fuerza está dirigida a romper y quebrantar los esquemas, los conceptos, los paradigmas que se generan desde esa estructura ancestral. También queremos romper con el sincretismo, ¿verdad? Con esa mezcla que se ha hecho, porque estamos caminando hacia la depuración, hacia la limpieza de toda forma de contaminación, ¿verdad? De toda forma de mezcla que se ha generado a través del tiempo. Y también, entonces, remover cosas para que podamos acercarnos con mucho más libertad
a nuestro origen hebreo y por ende entonces afirmar nuestra identidad en Dios. Ok, entonces vamos a iniciar con algunos señalamientos en relación al pensamiento, gnóstico y su influencia dentro del pueblo de Dios o la iglesia de hoy, dentro de la Quejilá del Señor, la comunidad de creyentes en Yeshua. Ok, lo primero que tenemos a través del tiempo es un sobreénfasis en la enseñanza sobre el pecado, sobre la carnalidad, rayando en una demanda de perfección. Oiga esto, de perfección. Y obviamente, ante esa demanda de perfección, porque esa es la idea, Recordemos, a ver, me voy a devolver un poquito y vamos a repasar el pensamiento gnóstico, ¿ok? En el pensamiento gnóstico, la materia, junto con lo natural, es pecaminoso, está contaminado. Mas lo espiritual, no. Entonces, en esencia, ese pensamiento dual plantea que el Dios del llamado Antiguo Testamento, primer pacto, es un Dios cruel porque creó al hombre, creó el universo, lo creó todo, como una cárcel para el espíritu y sobre todo el cuerpo. El cuerpo está contaminado, ¿verdad? El cuerpo es la cárcel del espíritu, que es la esencia del ser. Entonces, el mal está en la materia y también la perdición por ende. Hay un menosprecio entonces muy sutil, a veces tácito, de lo material, es decir, de lo natural, de lo material. Y por otro lado, entonces, lo divino, es decir, lo del espíritu, es lo que realmente, en esencia, ¿verdad?, es puro. Entonces, la salvación, según el pensamiento gnóstico, se da a través de la gnosis, es decir, a través del conocimiento. ¿Ok? Es una experiencia interna del alma, es decir, del espíritu. Entonces, la inclinación por lo material, lo terreno, era visto como una carnalidad y una falta de espiritualidad. Eso en esencia, desde aquí mi parcela, es el pensamiento gnóstico, ¿ok? Obviamente, pues hay mucho más profundidad en eso, pero no es mi intención. Con estos conceptos vamos entonces a navegar. Por otro lado, la persona espiritual, o más bien, entre más se alejara la persona de lo material, de lo carnal, más espiritual era la persona. Entonces, la influencia sobre la iglesia, la influencia de este pensamiento que fue permeada a través de los padres de la iglesia, aunque algunos lo quieran negar, empezó a generar una serie de conceptos y a la postre de doctrinas que a través del tiempo, ¿ok?, fueron pasando. El legalismo es propio de la religión, es propio del sistema religioso opresor. Entonces, dentro de este concepto, más el legalismo, se trajo un sobreénfasis en la enseñanza del pecado.
la enseñanza de la carnalidad que genera el pecado o una condición pecaminosa, de la cual el hombre se tiene que librar. Entonces, casi que esa idea, ese concepto, demanda casi que una perfección, ¿ok? Y por ende entonces, en el proceso de tratar de alcanzarla y errar al blanco, entonces la pérdida de la salvación como final. Entonces, el legalismo religioso es el juez del postulado gnóstico. Es el juez del postulado gnóstico. Entonces, esa influencia lo que ha generado son estas doctrinas de condenación, el sobreénfasis en el pecado, pero también las doctrinas de condenación. Y si nosotros vamos a la Escritura, el pecado está resuelto. Lo que necesitamos son los procesos de restauración. Porque el pecado es la acción. La iniquidad es lo que genera o lo que impulsa, lo que alimenta aquella condición pecaminosa. Pero el problema no es lo que hacemos. El problema es la necesidad de la transformación interna. Pero el sistema religioso, bajo esta influencia, no proveyó procesos de restauración, ni los provee hoy. Todo lo contrario. La condenación está ahí. Entonces, el legalismo religioso es el juez del postulado gnóstico. Por otro lado, entonces tenemos una separación entre el mundo material y el mundo espiritual. Eso pues se le llama dualismo. A través de un misticismo exagerado. ¿Ok? Porque todo lo que hacemos en alguna medida tiene un matiz místico, ¿verdad? Pero vamos mejor a la definición. Misticismo es la unión entre el alma, es decir, la esencia del ser, y lo divino. Así se define secularmente. Es la conexión con aquello que no es carnal, mundano o terreno. Entonces, en un sentido, pues sí, hay algo de misticismo en lo que hacemos. Por eso uso el término un misticismo exagerado. Pero esto se da por la distorsión o la separación de la Torá. Ok, estaba leyendo un comentario. Cuando hago una pausa es porque estoy leyendo un comentario porque algunos son muy interesantes. La distorsión o separación de la Torá y su correcta interpretación. ¿Ok bien? ¿Ok? Como base del mover espiritual. Entonces sí, nosotros estamos inmersos en un mover espiritual. Por supuesto que sí. Buscamos y aspiramos a ser transformados. Y tenemos la promesa de adquirir la transformación aún de este cuerpo natural. Eso es lo que Pablo dice en segunda de Tesalonicenses, que seremos transformados como en un abrir y cerrar de ojos. Claro, obtuvimos la salvación por gracia, no por conocimiento. Pero en un sentido, pues hay cosas muy similares. Pero el hilo es muy delgado. Aspiramos a un encuentro con nuestro Dios y desarrollamos una relación con el ser divino, con nuestro Dios, con nuestro Padre eterno. Pero nuestro fundamento, la base
de ese mover espiritual es la palabra, es la Torá. Y, oiga bien, su debida interpretación. Entonces, la falta de base, la falta de ese fundamento de correcta interpretación es una de las puertas que se le abrió al gnosticismo. Entonces, más adelante vamos a ver varios ejemplos acerca de esto. Entonces, se nos introdujo un mover que lleva una serie de experiencias espirituales, místicas, estáticas, permeadas por ese exceso de misticismo, sin tener el fundamento o la validación bíblica. Es decir, esta corriente nos trae una espiritualidad sin fundamento en la Torá. Recuerdo que hace muchos años se hablaba, y todavía en algunos sectores se habla, pero sobre todo cuando el movimiento pentecostal estaba en su apogeo, se llegó a decir que ya la Biblia no era necesaria porque todo se recibía directamente de Dios. Y por supuesto, eso trajo una serie de doctrinas de error y algunas sectas surgieron de ahí. Nunca podemos sustituir el fundamento de la Torá. Es el punto de partida. No hay nada más importante ni prioritario que el estudio, que el conocimiento de la Torá, que el fundamento de la Torá, el fundamento de la palabra. Ni la alabanza, ni la oración, nada sustituye, porque todo parte de ahí. Entonces, el gran conflicto también se da en esos siglos segundo, siglo tercero y siglo cuarto, las traducciones de la Escritura, permeadas por ese pensamiento gnóstico, algunas o muchas de ellas. Ok, ahora, en este mismo renglón, como mencioné, este misticismo exagerado, lo alimenta también una sed de espiritualidad. Una sed de espiritualidad. De verse muy espiritual, de caminar con una gran revelación, ser el portador de una gran revelación o estar dentro o generar un mover de mucho peso espiritual. Aquí voy con cuidado. Esto producto de una sed de espiritualidad que lleve a la persona a trascender. A trascender. A través de una experiencia estática, ¿sí? Pero trascender de un plano natural a una atmósfera espiritual, de poder, de gloria, que está limitada solo a un templo, que está condicionada por una introducción de un grupo de personas que cantan y tocan instrumentos, y a lo cual se le llama alabanza. Y por supuesto que de todo esto hay genuino, no digo que no, pero sobre todo en estos últimos 10 años, 5 años, se ha soltado un mover y se habla de la manifestación del poder de Dios, se habla de la gloria de Dios. Y cuando estás ahí te das cuenta que no hay nada de gloria, no hay nada de poder. ¿Por qué? Porque nada de eso trasciende. Ni trasciende el recinto llamado templo, ni trasciende la persona con base a esa supuesta experiencia. Cuando revisas tampoco hay un fundamento sólido en la palabra. Hoy se habla mucho del mover sobrenatural. Y por supuesto que yo creo en el mover sobrenatural.
de prodigios, de milagros, de señales. Por supuesto que yo creo en eso. Pero con lo genuino viene lo falso. Y el problema es que nosotros no nos hemos dedicado, o muchos no se han dedicado, a poder separar qué es lo falso y qué es lo genuino. Este misticismo exagerado es una corriente que viene de esta fuente de la que hemos estado hablando, que genera una falsa espiritualidad, que lleva a una incongruencia. ¿Por qué? Porque hay un divorcio en la persona de lo espiritual y de lo natural. Pero al final lo que tenemos es la estimulación solamente o sencillamente en un plano sensorial, sin discernir si realmente aquella experiencia viene de Dios, es Dios el que está ahí en el asunto o no es Dios. Si aquel mover en aquel mover la gente cae por hiperventilación o por el santo empujón y otras marcas o señales más de algo que es falso, o si realmente hay algo genuino en aquello. Y como dice Fabi con toda razón, en muchas congregaciones hay técnicas incorporadas. Sí. Técnicas y no prácticas. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Todo lo que sucede, todo lo que Dios hace, es totalmente coherente, es congruente y también es consecuente. Es decir, Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de sucesos. Dios es un Dios de procesos, no de sucesos. Dios no está interesado en llevarnos a vivir experiencias aisladas, sino que las experiencias con Él de orden sobrenatural, de poder, etcétera, tienen un propósito, tienen un objetivo. No es magia. No son experiencias aisladas. No es tener un éxtasis y wow, pero ¿cuál es el beneficio de ese éxtasis? ¿Cuál es el beneficio de esa experiencia? Y de ahí surge un profetismo que tampoco trasciende. Porque ¿en qué ayuda eso a mi propósito? Al propósito que yo tengo que definir en Dios. Fundamento en la palabra lo que yo necesito más. Si por causa de ese caminar sobre lo que Dios está hablando, bajo el entendimiento de lo que fue establecido en la palabra, hay experiencias que van sumando, que van activando, que van generando en mí una mayor llenura de su espíritu, de su esencia. Ok, está bien. Pero yo me temo que en todo este mover falso y sensorial, en ¿cómo se llama? En esta distorsión que se ha generado de la realidad espiritual, en este misticismo exagerado, no hay de ese elemento. Repito, reitero, recalco, subrayo, sí hay y sí creo en experiencias, pero hay una mezcla. ¿Por qué? Porque muchos han caído en la trampa de la multiplicación y de hacer shows para que la gente venga. Entonces encontrás congregaciones que no tienen ningún fundamento en la Escritura. Y a estas experiencias
no encuentran el sustento en la Escritura para cubrirlas. No hay un rigor bíblico que cubra aquella experiencia. Entonces yo no soy ningún escéptico, de ninguna manera. No podría ser profeta como oficio primario. Creo en un mover profético, pero integral, donde vamos creciendo integralmente, que no me divide, y una cosa soy en el templo y otra cosa soy afuera. Tanto valor tiene lo espiritual como lo natural, porque al final lo espiritual influirá sobre lo natural, lo va a determinar y lo va a definir, creando una sola dimensión, y eso será el milenio. Entonces, ¿cuánto de esas experiencias realmente generan una transformación? Ayudan a mi proceso, contribuyen a mi maduración, a mi entendimiento del plano profético, a mi entendimiento de lo que el contexto de la Escritura me enseña. ¿Cuánto de eso me ayuda a las lecturas? ¿Cuántos profetas me están ayudando a leer correctamente el escenario en el que hoy estamos? Entonces, con mucho respeto y mucho cuidado voy a decir esto, porque hay moveres genuinos y otros que no lo son. ¿Cuál es el sentido de que me digan cuál es mi número de pasaporte o el número de mi cédula? Repito, hay quienes lo hacen de forma genuina, pero hay otros que no lo hacen de forma genuina. Entonces, si en un servicio de aquellos que hacíamos antes del COVID, me llaman por nombre o me llaman por el número de cédula, wow, eso podría impresionar. Pero, ¿hacia dónde me lleva eso? Para conocer el poder de Dios. Ok, está bien, si es genuino. Pero si es de Dios, tiene que haber algo más. O sea, yo no puedo vivir como profeta andando de lugar en lugar diciendo a la gente el número de cédula. ¿Y qué es lo que me queda de ese servicio? ¿Que alguien me dijo el número de cédula o que Dios realmente generó una impartición en mi vida y me dejó un fundamento en la Escritura? Entonces, profetas de experiencias son cuestionables. Los que generan solo experiencias y éxtasis, sin poner un fundamento en la Torá, en la palabra, sin confrontar, sin ubicar. No me quiero meter en este punto, pero es por ahí. De este mover, entonces viene una tendencia a espiritualizarlo todo. Y de una forma muy sutil restarle valor a lo natural o a lo material. Digo valor, el valor correcto, equilibrado, sano. Porque sí lo tiene. Una negación o evasión parcial de la realidad natural. Y una enajenación espiritual, dando un sobreénfasis en la vida del templo, en los cultos y no en la cultura. Entonces tenemos tremendos creyentes en el culto del domingo o en la quejilá en Shabbat. Tremendos creyentes. Pero afuera, el gran énfasis ha sido cultural. El énfasis no ha sido la cultura. Y realmente lo que genera transformación es la cultura. Lo que nosotros llevamos no es un mensaje, es una cultura. Esa es la esencia. Somos un pueblo, somos una nación, somos un linaje, somos una etnia.
Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y lo que Yeshua nos enseñó como evangelio es integral, es más que un mensaje. No es. Y en esta misma línea y orden de ideas, con mucha sutileza, se ha metido y se metió el tema del abandono en el cuerpo físico. Porque si espiritualmente estoy bien, si espiritualmente estoy lleno, si cada vez que yo predico la gloria de Dios está ahí, no importa si tengo sobrepeso, perdón, pero tengo que decirlo. Entonces no importa si después del servicio, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a la hora que cenamos muchos que andamos en esto, ministrando, etc., entonces le meto una sobredosis de que, no quiero mencionar nada para no ofender la cultura de nadie. Comemos indebidamente. Tenemos una pésima cultura de alimentación. Y usted dirá, ¿eso tiene que ver con el gnosticismo? ¡Claro! Porque hay un sutil abandono. Si estoy bien espiritualmente, si estoy cumpliendo metas espirituales, ¡wow! Estoy orando, entonces mi cuerpo no importa. Y tengo amigos hermosos en Dios que yo se los he dicho. Si no cambias tu alimentación, el reino va a perder a un hombre extraordinario. Si no te cuidas. Y después no le echen la culpa al diablo. Es que no supimos alimentarnos. Pero estarle transmitiendo bien la idea. Por eso hay tanta resistencia a la kashrut o las leyes dietéticas que el eterno Dios estableció. Si Dios las estableció y Él las hubiera querido quitar, habría un pasaje que lo diga. Pero no existe en una correcta exégesis y en el correcto entendimiento de contexto. No es que Pablo dijo que todo lo que hay en la carnicería pueden comer. No. Pablo no comía morcilla. No sé cómo le llaman en su país. Pablo no comía nada con sangre. No, hermano, me dijo una vez una persona. Es que yo sigo la dieta de Juan el Bautista. ¿Y cuál es? Langosta con miel. Wow, aunque la langosta es cara, me dijo, no, yo le dije, estás equivocada, no es langosta, las langostas son unos grillos así grandotes, eso era lo que él comía, no langosta de mar. No, es que eso es de los judíos, y va, y dale con el mismo cuento. Las leyes dietéticas las podemos ver de dos formas, porque el eterno Dios lo estableció y lo prohibió, tal cual. Y no hay una cláusula donde diga, ya eso lo eliminé. Y no me diga que eso es de la ley, porque no tiene fundamento. Como es de la ley, chao. No, es que si yo oro por los alimentos, entonces si usted ora por los alimentos que Dios prohibió, entonces Dios dice, wow, como está orando por los alimentos, yo los voy a santificar. Pero lo podemos ver desde otro punto de vista. Salud. Está comprobado. Cerdo, camarones, etc. Todo lo que Dios prohibió daña el cuerpo. Bien, no me voy a quedar ahí, pero solo quiero darle este pensamiento. Ahora vea, usted dirá, Carlos Soto, ¿pero eso qué tiene que ver con los gnósticos? Bueno, en Colosenses 2, 16 al 18. El libro de Colosenses es un tratado en contra de la influencia gnóstica, de los gnósticos en ese tiempo. El gnosticismo empieza a tomar fuerza, no que nace, pero empieza a tomar fuerza con el postulado, con Platón, el platonismo y después el neoplatonismo, etc. ¿Ok? Entonces estamos hablando de varios siglos atrás.
antes de Yeshua, y otros adelante, después de Yeshua. La gran influencia del pensamiento gnóstico era enorme. Los gnósticos en Colosa, la influencia sobre la iglesia allá de los colosenses era fuerte. Entonces el apóstol Pablo en Colosenses 2, 16 al 18, él dice algo contundente que se ha tergiversado, se ha mal interpretado. Por eso empecé hablando de la correcta interpretación. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra, anuncio. ¿Por qué? Porque todo eso tiene un cumplimiento profético. Ah, no, es que eso era sombra, ya la sombra no está. La sombra nunca se va. Siempre y cuando haya luz, hay sombra. Por amor de Dios. Entendamos el contexto, en que entendamos bien la idea. Si hay luz, hay sombra. Entonces, la sombra es un reflejo de algo que se proyecta a través de la luz. Lo que está hablando es de un anticipo profético, de algo que va a tener un cumplimiento pleno, proféticamente hablando. Todavía entonces las fiestas, los Shabbat, los lunas nuevas, nada de eso ha tenido un cumplimiento pleno. Estamos en el proceso. Entonces, lo que Pablo está diciendo, hey, señoras, señores, no le permitan a los gnósticos que lo juzguen. Y ya vamos a ver otro dato importante más adelante. Los esenios influyeron también en el pensamiento con el tema de los ayunos para matar lo carnal, como una práctica para matar lo carnal y adquirir un mayor estado de espiritualidad. Se da cuenta, es el esfuerzo del hombre por alcanzar una condición, es una sed de espiritualidad. La búsqueda de experiencias espirituales, experiencias de carácter estático, rayando en un misticismo exagerado, dije. Otra influencia del gnosticismo es el mal uso del concepto contaminación. Entonces, para muchos todo es contaminante. No vaya ahí porque se contamina, no haga esto porque se contamina. O sea, son muchos años ya bregando con esto. Y ese concepto, ese término, se oye demasiado. No haga esto porque se contamina. ¿Pero por qué se contamina? ¿De qué forma se contamina? Ok. Entonces, en el pensamiento, el cuerpo es algo malo. Es una especie de prisión. Esto reforzó entonces el concepto condenatorio y distorsionado de pecado. Ya lo vimos, ya lo mencioné. ¿Por qué? Bueno, porque el pecado tiene solución. En Yeshua. Ya, abogado tenemos para con Dios. Está resuelto. Ahora tenemos que trabajar para corregir lo que impulsa, lo que genera ese pecado. Entonces, ponga cuidado a esto. El que peca por carnalidad no se le restaura. Se le disciplina bajo reglas de hombre. Entonces, ¿dónde está eso en la Escritura? ¿Dónde está en la Escritura las disciplinas? ¿Bajo el criterio de quién? ¿A quién comisionó Dios para ser un juez y disciplinar?
Las doctrinas, sobre todo de corte pentecostal y las denominaciones tradicionales, han tenido esta práctica que ha dañado a tanta gente. Entonces, se establecen doctrinas de hombre